No es que es neutro, él interviene. Él dice, por ejemplo, que era como los primeros días de la tierra, no tenían nombre las cosas, había que señalarlas con el dedo, ¿verdad? O sea, aparece el narrador como un gran personaje, que es el introductor que tiene el lector a una comunidad primitiva como Macondo, con una familia igualmente primitiva como eran los Buendía, y con varias generaciones que totalizan 100 años y que después desaparecen de la faz de la Tierra. Porque hay una manera curiosa que tiene de terminar el libro, el autor. Dice así, en 100 años de soledad, al final es así. Es muy curioso lo que dice. El instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre. Ahí estaba la historia de ellos. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Es decir, estaban llamadas al fin. ¿Qué ocurre? Hasta que se llega al fin, ¿cómo interviene el narrador? García Márquez como el gran personaje que va contando. Porque hay una cosa, muchas veces el autor, sobre todo el autor omnisciente, aparece como un tipo neutro, que no interviene en la narración. Él interviene abiertamente con opiniones, como por ejemplo la que yo les di. Era tan nuevo todo que había que señalarlo con el dedo, ¿verdad? Esa es una opinión, ¿verdad? Bueno, al comienzo los personajes tienen convivencia entre sí como una familia, convivencia con los gitanos que vienen todos los años a traerles cosas para vender y para mostrarles. Por ejemplo, el hielo. Trajeron una vez un hielo que cobraban $1 ahí. Para que se pueda tocar el hielo, 2. Pero para mirar, 1, ¿verdad? Es decir, las maravillas de la época era mirar un hielo. Eran cosas elementales como esa, ¿verdad? Y llena de cosas elementales como esa. Los gitanos formaban parte de un grupo que venía todos los años a Macondo. El jefe gitano se llamaba Melquiades, que desarrolla con Buendía una relación de amistad o de conocimiento mutuo. En un momento dado le compra o le cambia imanes que hacen sacar a los tornillos de las maderas, etcétera, porque los atraen. Y esa teoría de los imanes, quedan todos fascinados con eso, quedan todos fascinados con las cosas que tenían los gitanos. Bueno, nadie le llama la atención como lector que una persona primitiva se sienta verdaderamente deslumbrada por estas cosas. Porque el sentirse deslumbrado por algunas maravillas de la vida que no conocía es normal en una persona que no sea primitiva y con mayor razón en una persona que nunca vio eso. Si nunca vio un imán, es lógico que cuando ve que un imán atrae hierro, se sienta fascinado. Si nunca vio tal cosa, cuando la ve por primera vez, se siente fascinado. Así los gitanos, que están dirigidos por Melquiades, se convierten en un elemento fundamental en el desarrollo de la novela por la relación que tienen con los Buendía. Van naciendo los Buendía y ahí hay un problema mítico, religioso, profundo. Hay mucho incesto ahí. Y ellos tenían miedo del incesto porque creían que el hijo
de una pareja incestuosa nacía con una cola de chancho. Iba a tener una colita de chancho el niño que nacía de una pareja de dos hermanos o de una tía y un sobrino, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El incesto en primer grado. Ese incesto, porque eso de casarse con una prima en segunda no es incesto en ningún país del mundo, ¿verdad? Tienen en común un bisabuelo, no pasa nada. La mitad del Paraguay tiene en común un bisabuelo en el campo. Tenía, hoy no sé. Pero ese incesto quedó como un temor religioso. Ahora hay que entender la esfera de la religión ahí. Es una religión tradicional de tipo secundario, no hay un religioso. Nadie de ellos es un hombre de profunda fe religiosa. Es un hombre antiguo, un hombre que es tradicional, por supuesto, que cree todo eso, pero al creer en todo eso que es religión también, no está de ninguna manera llevándose por delante otras creencias. No. Está el mundo religioso por una parte, está el mundo mágico por la otra parte, porque el hecho de que le nazca que ve que tenga una colita de cerdo, es una colita chica la cola del cerdo, y que el bebé tenga una colita de cerdo porque es hijo de una pareja incestuosa, eso es mágico, no es religión. La religión prohíbe el incesto, pero no dice que el hijo debe nacer con una colita de chancho, ¿verdad? Entonces aparece la magia en el medio. Entonces creían en la religión por una parte, por otra parte tenía creencias que llevaban a la magia. Por otra parte, esto está vinculado con la poesía más estricta que puede haber, que es la capacidad de crear un universo a partir de estos elementos que no tienen ninguna razón de ser fuera de la poesía, ¿verdad? Porque para la religión, por ejemplo, y la religión, no solo la religión católica, yo creo que no existe una religión en el mundo que no prohíba el incesto. Todas prohíben el incesto por diversas razones. Todos sabemos que el incesto es peligroso para la criatura que nace porque algunas enfermedades de los padres pueden transmitir directamente al recién nacido. Esa es la razón médica. Y es la razón que tiene la religión también, al final, por observación. Pero la razón mágica es que le va a nacer una cola de chancho. Y la razón poética es que tiene que creer ambas cosas para que pueda funcionar como poesía algo. Porque de lo contrario es un creyente en la religión o un creyente en la magia. No existe eso. Ninguno de estos personajes cree en la magia totalmente, ni cree en la religión totalmente, pero todos terminan creyendo en la poesía de la vida que están viviendo. Yo pienso que ante ese hecho, cuando van pasando las generaciones, por ejemplo, la segunda o tercera generación, en que aparecen los problemas de incesto con mayor gravedad por parte del pensamiento de los personajes, el escritor, el narrador, que hay que llamarlo narrador omnisciente, interviniente, él interviene ahí, actúa como que actúa como una persona que está mostrando al lector algo que el lector tiene una ligera sospecha de conocer, pero que no conoce del todo, ¿verdad? Es algo.
mostrar esto para que estén al tanto de la... Como ustedes ven acá, Pilar Ternera es hija de José Arcadio y de Rebeca. José Arcadio Buendía tenía como pareja a Úrsula Iguarán. Ellos tuvieron como hijo a José Arcadio y José Arcadio como hijo a Pilar Ternera. Ahora, el hijo de Pilar Ternera, estamos hablando de la tercera generación, ¿verdad? Porque Pilar Ternera era la segunda generación. Fue llevado a casa de sus abuelos a las 2 semanas de nacido. ¿Me entienden bien lo que estoy diciendo? Sí, ¿verdad? ¿Escuchan bien? Sí, sí. Bueno, Úrsula lo admitió de mala gana. Úrsula es la esposa de Buendía, que es la abuela de este chico, ¿verdad? Vencida una vez más por la terquedad de su marido, de Buendía, que no pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la deriva, pero impuso la condición de que se ocultara al niño su verdadera identidad. Es decir, el chico no tenía que saber quién era, de verdad, ¿no? O en verdad. Aunque recibió el nombre de José Arcadio, terminaron simplemente por llamarlo Arcadio para evitar confusiones. Había por aquella época tanta actividad en el pueblo y tanto trajídes en la casa que el cuidado de los niños quedó relegado a un nivel secundario. Este Arcadio, ¿no? Se lo recomendaba una visitación, que era una india guajira que llegó al pueblo con su hermano huyendo de una peste de insomnio que flagelaba a su tribu desde hace varios años. Ambos eran tan dóciles y serviciales que Úrsula se hizo cargo de ellos para que la ayudaran en los oficios domésticos. Fue así como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano y aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de araña sin que Úrsula se diera cuenta, porque andaba demasiado ocupada en un prometedor negocio de animalitos hechos de caramelo. Macondo estaba transformado. La gente que llegaron con Úrsula divulgaron la buena calidad de su suelo y su disposición privilegiada con respecto a la ciénaga, de modo que la escueta aldea de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo con tiendas y talleres de artesanía y una ruta de comercio permanente por donde llegaron los primeros árabes de pantuflas y argollas en las orejas, cambiando collares de vidrio por guacamayas, por loras. José Arcadio Buendía no tuvo un instante de reposo. Fascinado por una realidad inmediata que entonces le resultó más fantástica que el vasto universo de su imaginación, perdió todo interés por el laboratorio de alquimia, puso a descansar la materia extenuada por largos meses de manipulación y volvió a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decidía el trazado de las calles y la posición de las nuevas casas, de manera que nadie disfrutara de privilegios que no tuvieran todos. Es decir, lo que fundamentalmente ellos querían era una sociedad igualitaria, que todo el mundo fuera igual, y una sociedad utópica como la mayoría de las sociedades antiguas, primitivas, que son sociedades igualitarias, ¿no? Donde no había, nadie tenía más que el otro, en nada, todos tenían algo parecido. Él deja de tener interés en la alquimia, deja de interés y vuelve otra vez a ocuparse de la comunidad, pero ese chico no sabe su verdadero origen.
Y ahí ya comienzan otros problemas de las siguientes y sucesivas generaciones de personas, porque a lo largo de 100 años son varias generaciones y todas están narradas acá, en este libro. Quiero hablar ahora para que cuando ustedes lean de nuevo el libro, lo hagan tomando en cuenta esta posición que yo estoy sosteniendo. Tres campos distintos: el campo religioso, el campo puramente mágico y el campo naturalmente poético de todo lo que estaba ocurriendo ahí. Estos dominios son autónomos entre sí. La religión no interviene en la magia, ni la magia en la religión, ni tampoco la poesía en la religión, ni viceversa, ni tampoco en la magia. Es decir, son tres campos autónomos y estas personas están viviendo estos tres campos de una manera no conflictiva. Porque como ustedes saben, si usted es un hombre profundamente religioso, usted no puede aceptar la magia. La magia está condenada por la religión. ¿Por qué está condenada la magia por la religión? Esa es una pregunta muy importante a través de la cuya respuesta podemos dar una respuesta a este libro. ¿Por qué la religión condena la magia? Porque los principios que rigen la magia son principios que son contrarios a la naturaleza primero y a la naturaleza religiosa del hombre después. Por medio de la magia, un hombre se convierte, por ejemplo, en un sujeto que tiene una colita de chancho al nacer. ¿Y por qué? Porque tuvo incesto. Entonces, la magia lo condena al incestuoso a parir criaturas que tienen colitas de chancho y como consecuencia del incesto. Piensen ustedes en qué dice no solo la Iglesia Católica, que es la dominante en Colombia y en toda América, las religiones que quieran, desde el budismo hasta la religión de los guaraníes, no aprueban el incesto. El incesto entre los guaraníes está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Ninguna cultura aprueba el incesto, pero por razones religiosas. Es decir, una religión crea las razones por las cuales no se puede ser incestuoso. Y la magia crea las razones por las cuales hay leyes que le permiten al mal hacer lo que se le antoja. ¿Verdad? Esta es la razón de ser de la armonía que había primero en Macondo y de la desarmonía que vino después. A medida que el progreso se iba instalando en Macondo, a medida que iban trayendo nuevos inmigrantes que ponían a su vez talleres, ponían nuevas profesiones que no se conocían, eso cambia. Eso va cambiando. Y al mismo tiempo que va cambiando, luego llega la compañía bananera que le da un cambio rotundo, porque ya convierte ahí a Macondo en un centro productor de banana de exportación. Y luego se produce una rebelión porque le pagaban muy poco a los obreros, y entonces en esa rebelión intervino el ejército que casi destruye todo. Cuando nosotros vemos cómo hace el escritor lo que tiene otro escritor como Vargas Llosa, la novela total, entra todo, entra lo mítico, lo religioso, lo mágico, lo social, todo entra en esa novela, sin que el autor, sin que se convierta en narrador, porque el narrador no es el mismo que el autor, es el que está contando. El narrador de una novela es el que cuenta la novela. ¿Quién cuenta la novela acá? García Márquez disfrazado de narrador. Pero García Márquez también es Buendía, es todos los personajes que están ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace un novelista es inventar un narrador. Alguien que cuente la historia o que cuente el cuento. Habíamos dicho en nuestra reunión anterior
que hay tres elementos fundamentales en la retórica de la novela que no se pueden dejar de lado. Jamás. Primero, que la historia es la sucesión de los hechos que sucedieron. Hay sucesos históricos y esa historia se da cuenta de lo que sucedió, de lo que pasó. El relato es el orden que el narrador le pone a esos sucesos históricos para que estos sucesos tengan un orden en el relato. Entonces, en la historia no hay ningún suceso que tenga un orden. Suceden las cosas. En el relato aparece el orden. Y luego viene la narración, que es cuando aparece el narrador como personaje supremo inventado por el autor para intervenir en la narración y ahí escribir finalmente la novela. Es decir, estamos de acuerdo con esos tres campos, ¿no? Tenemos que estudiar acá, al leer el libro, a García Márquez como el inventor del narrador de esta novela. Es muy fácil decir es García Márquez, no, García Márquez, el autor García Márquez es también Buendía, es Úrsula, es cada uno de los personajes que está en Melquiades, es también los personajes que están allí. El autor está en todo, pero el narrador no. El narrador cuenta la narración interviniendo. Es distinto. El orden es en el cual aparecen los sucesos, los hechos históricos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Esa es mi visión. Yo se la paso a ustedes para que la mediten, a ver si les puede ayudar a comprender mejor esto y también otras novelas. ¿Cuál es la gran división entre una historia de hechos reales y una historia de hechos ficticios? Como por ejemplo esta novela, ¿verdad? Como una novela cualquiera, ¿no? Hay algo de realidad, sí, pero es algo ficticio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos sucesos? Los sucesos ficticios, como eso del fusilamiento de Buendía antes de ver el hielo y qué sé yo, cuando recuerda que le llevó a ver el hielo. Los sucesos ficticios, los que no tuvieron lugar, tienen lugar en la novela. ¿Verdad? La novela es la historia de lo que no existió en la vida real. La historia es aquello que se dio en la vida real. Hubo una batalla de Curupaytí, etcétera, etcétera, y murieron tantos y estuvo fulano, etcétera. Eso es historia. Ahora, cuando nosotros decimos Don Quijote se enfrentó con los molinos de viento, no sabemos si realmente estos molinos estaban en qué lugar, cómo eran, ni nada, ni finalmente lo único que sabemos es lo que nos cuenta Cervantes de esto, ¿no? Eso ocurrió solamente en la novela El Quijote, no sucedió en la vida real. Si sucedió en la vida real, sucedió en la mente de un loco que hace de su vida real un acto de locura. Eso no ocurre en la historia. Ahora, la diferencia entre un libro de historia y un libro de ficción no es que el libro de ficción no tiene historia. Claro que tiene historia ficticia y son verosímiles también muchas veces. Y aunque a veces no lo sea, lo que realmente existe es que esa diferencia está en que el lector considera que lo que existe en una novela pertenece al reino de la imaginación y lo que existe en la vida real pertenece al reino de la realidad. Y él opone la realidad a la imaginación. Hacia 1930 se reúnen varios escritores latinoamericanos, entre ellos el más importante de ese momento, que buscaba la maravilla y es que la naturaleza de la literatura debe volver a la maravilla de lo que se cuenta. Y él dice, pero eso es lo que sobra en América. En América se vive lo real maravilloso, la realidad misma ya es maravillosa. Es decir, eso es lo que sostenía esos autores, entre ellos, el más importante era Alejo Carpentier. Bueno, yo pienso que decir lo real maravilloso es también hablar de que en la realidad de Macondo
que pudo llamarse de otra manera. Habrá habido un pueblo como Macondo, habrá habido, y habrá habido gente como Buendía, que no está sometido al orden a que le impone el lector con 5, 6, 7 generaciones, y luego el cruce, y luego el tabú del incesto, y luego el primero nacimiento, después crecimiento, después esplendor, después decadencia y finalmente extinción de Macondo, terminación de la familia Buendía también. Es decir, le pasa a Macondo lo que le pasa a todos los países. Eso se puede decir de Grecia, se puede decir de Roma, se puede decir de todo, ¿verdad? ¿No les da a ustedes esa impresión? Esas fases, nacimiento, crecimiento, esplendor, decadencia y finalmente extinción, todas las culturas tienen eso. También una cultura creada para una novela tiene eso. Y eso es lo importante, en que el autor crea en una novela las fases que tiene una cultura en la vida histórica. Entonces, la novela copia a la historia. En eso no copia la historia, porque todos los pueblos tienen esa historia. Y no es que la historia le copia a la novela le copia a la historia. Aparece lo real maravilloso. Es real, pero es maravilloso a la vez. Esa es la definición que a este tipo de literatura le da con mucha antelación ya otro autor que estuvo en eso, que es Alejo Carpentier, el gran novelista y ensayista cubano. Hasta acá, ¿cómo les parece a ustedes que estoy explicando esto que estoy mostrando? Porque otra forma de mostrar esto, yo les muestro sobre la base de que cuando ustedes vuelvan a leer, ustedes puedan guiarse por estos comentarios que yo estoy haciendo, ¿verdad? Otro sentido. Yo no puedo leer por ustedes, nadie puede leer por ustedes, pero sí puedo darle algunas guías que puedan servirle para leer. Acá Macondo copia a la historia de Colombia, de América, ¿verdad? Siguiendo lo que había determinado el gran novelista cubano hace ya 100 años, 1930 por ahí, ya 100 años seguramente, y Alejo Carpentier. Entonces, bueno, pues ahí estamos con eso, ¿no? Me gustaría que alguno de ustedes me hiciera alguna pregunta sobre lo que recién hablamos, sobre lo que hemos hablado ahora, para que yo pueda organizar mi lectura después y mi explicación en función de la curiosidad que está despertando en ustedes. Yo haría una pregunta, Jacobo. Querido Mario, ese narrador omnisciente sería parecido al libro de Génesis. Yo creo que no solo parecido, le copia a Génesis. Le copia porque él está creando una comunidad de la nada como Génesis crea al hombre. Bueno, Dios, ¿verdad? Pero en este caso tenemos más bien la historia o la nada. Aparece una comunidad creada por un narrador que se llama Macondo. Aparece una familia creada por ese narrador que se llama Macondo. Aparece el nacimiento, el crecimiento, el esplendor, finalmente la decadencia y después la muerte. El Génesis tiene su origen. El Génesis es la explicación del origen de la humanidad en la Biblia, ¿verdad? Ese origen está aquí. Eva, Adán y Eva acá es buen día con Úrsula. De ahí nace todo. Y ya hay un pecado ahí. Después viene el pecado del incesto. Hablando de Génesis, les quiero recordar un verso maravilloso, un verso de un poema largo de Jorge Guillén que se llama Escenas de Jardín. ¿Ustedes recuerdan cómo nace la primera criatura? ¿De dónde nace la primera criatura? Eva nace de la costilla de Adán, ¿verdad?
Eva, y dice, entraña materna de varón es la costilla de Eva, según Jorge Guillén. De esa entraña materna de varón viene la especie humana. Es el hermoso poema de Jorge Guillén. Don Jorge tenía esa salida maravillosa de corregirle el Génesis de repente. Una cosa, Jacobo, una cuestión de el interés que se creó por la novela esta. Sí, sí. Que estás diciendo. ¿No será que en ese momento, en los años 60, la literatura en español era prácticamente europea, ¿verdad? Y los temas trataban de reyes y de la realeza, también de la población que estaba en relación de dependencia, los temas medievales también, ¿verdad? Y lo que viene a ser 100 años de soledad, desde mi punto de vista, tal vez, ¿verdad? Quiero que me digas a ver qué te parece. Es llevar un poco esta situación de América, que era un poco la incógnita para ese mundo etnocéntrico, eurocéntrico que existía, ¿verdad? Era eurocéntrico total. Que todavía existe. Y lleva esa incógnita de lo que era América. Entonces pone y aparece un Macondo, ¿verdad? Es decir, un espacio, como dijiste, ¿verdad? Ni mágico ni religioso, ¿verdad? Exacto, es una danza, claro, en una danza poética que hace que sea originalísima. Y entonces, a partir de ahí, vienen los otros, ¿verdad? Yo quiero, en primer lugar, si me permitís, ayudarte en algo. Sí. Cuando esta novela aparece, ya se habían publicado hace mucho tiempo las siguientes obras definidoras de América. Doña Bárbara. La Bárbara, una novela totalmente americana, ya había cumplido más de 20 años de ser publicada. Adán Buenos Aires ya había cumplido más de 20 años de ser publicada. Por ejemplo, hablando de novelas, ¿verdad? Sí. Y de otras novelas más, que no llegaban a ese esplendor, pero que ya han sido publicadas. América había sido estudiada desde el indigenismo, los ríos profundos de Arguedas, en Perú. Había sido estudiada desde el costumbrismo, en Doña Bárbara. Había sido estudiada desde la reacción literatosa de las ciudades grandes, como en Adán Buenos Aires. Había ya una formación literaria de América que vino a ser completada por este libro. No a ser negada, a ser completada. ¿En qué sentido? Que este libro no procede de ellos. Este no es un libro de la tierra, no es un libro de las comunidades letradas, no es un libro que sigue a Doña Bárbara ni a, por ejemplo, a Don Segundo Sombra de Guiralde, etc. ¿Quién sigue este libro? Este libro sigue a William Faulkner en Estados Unidos. Sí. A William Faulkner sigue porque el sur es mítico. Totalmente. Sí, así mismo. Yo lo visité varias veces y yo me encontré en lugares como Mississippi, donde hasta las ratas son del Ku Klux Klan, ¿verdad? Y no es una cosa que se superó, hasta los ratones son del Ku Klux Klan ahí. Entonces yo conozco lo que es el sur también, es un sur mítico. Es un sur mítico. Ese sur mítico dio origen a las novelas de Faulkner, que en algo fue el inspirador, en algo, no en todo, en algo. Él no fue un plagiario, jamás. Fue un gran escritor que se inspiró en algo que el otro le dio. Le dio la posibilidad de crear un sur mítico sobre otro sur mítico. Y él crea un Macondo mítico sobre una Colombia mítica. Exactamente. Perdón,
A Alejo Carpentier también se le considera un precursor a Kant. Alejo, con sus novelas. La expresión lo real maravilloso, acuñado por Alejo Carpentier, para definir ese movimiento propio de América. Pero está esa novela de Carpentier que habla de la independencia de Haití, ¿verdad? De todo ese proceso él tiene una novela notable. Centroamericano, sí. Él tiene varias novelas que son absolutamente notables. El recurso del método, ¿vos leíste? Sí, claro. En el recurso del método, donde él, en vez de hablar del discurso del método de Descartes, habla del recurso del método. Él tiene una parte donde es maravilloso, te lo voy a recordar. La que era la criada del dictador, después le acompaña al dictador a París, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y le hacía café fuerte, ¿verdad? Y entonces en una parte le pone en francés, Alejo Carpentier le dice, un café fuerte, le dice ella, a la façon de là-bas, a la manera de allá. La façon de la en francés, ¿verdad? Como diciendo, esto es también lo que está ocurriendo ahora con este ex dictador que se lleva a su criada y que le hace hablar francés en París. El reino de este mundo también. El reino de este mundo es muy parecido al recurso del método. Ahí está lo real maravilloso. Está vinculado siempre con la historia que no se termina de comprender. Hay una historia que nunca se termina de comprender. El personaje que hacía de jefe de policía en el recurso del método de este personaje, que no recuerdo el nombre en este momento, pero fue en el recurso del método de Alejo Carpentier que aparece un jefe de policía que ordena que se secuestre Caperucita Roja como libro comunista, porque tenía el color rojo. Entonces el libro cualquier semejanza es pura coincidencia. Exacto. Y cosas así ocurrieron también en el Paraguay, ¿verdad? En la Argentina, en Chile, en toda América Latina, ¿verdad? Yo creo que hay una manera que tiene Carpentier de definir lo real maravilloso que se aplica a esta novela 1000 veces mejor que realismo mágico. Porque la palabra realismo significa en literatura, por lo menos, adhesión a la realidad social observada. Los padres del realismo fueron los padres del naturalismo. Emilio Zola, con su novela Naná y otras, ¿verdad? Ellos observaban cómo vivían las clases más pobres y más desheredadas de Francia y escribían sobre esa gente de la manera más fiel a la vida real que ellos podían hacerlo. De ahí viene el naturalismo o realismo. Decir que puede haber un realismo mágico, no sé, mágico es un adjetivo que significa que todo lo que viene antes está cambiado a la magia. Por ejemplo, es mágico que un niño nazca cola de chancho. No es ni comprensible en términos médicos, ni es comprensible en términos religiosos, pero sí es comprensible en términos de la magia. Entonces, no sé hasta dónde se puede decir realismo mágico. No es realismo. Pero vos lo realidad es magia, es religión y es poesía. Es como decía Vargas Llosa, admirablemente lo ha dicho, una novela totalizadora, una novela total. Eso yo pienso que ustedes podrían trabajar y me alegraría muchísimo si tienen a su alcance el libro, que lo vuelvan a leer con mucho detenimiento y con mucha prudencia para no caer en enredos, ya que es muy fácil enredarse con 5, 6, 7 generaciones en un libro, ¿verdad? Entonces, para no tener que ir siguiendo el hilo puramente generacional, vean que lo que le pasa a la primera generación es lo que le pasa a la última generación.
Y todos los cambios que se han ido sucediendo son los cambios propios de la civilización. Nacimiento, crecimiento, esplendor, decadencia y muerte. Eso está perfectamente descrito. Me gustaría mucho que ustedes lo tomando en ese sentido y pudiéramos conversar juntamente sobre este libro como también sobre Don Quijote, que ya hemos hablado. Yo estoy pensando para nuestra próxima reunión La ciudad y los perros de Vargas Llosa. ¿Conocen ustedes la novela? Y ahora estamos leyendo, ¿verdad? Porque de Aureo y yo estuvimos hablando ahí de que no habíamos leído, pues eso. Yo me pasé por el nombre, te juro que creí que era banal, el nombre no me estimuló. El nombre no es muy afortunado. Y entonces, y no me lo había leído, ¿verdad? Pero ahora, es una novela que tiene un gran valor, en mi opinión. Y podríamos trabajarla, si ustedes lo quieren, podemos trabajarla también más adelante, para cuando ustedes ya terminaron de leer ese libro. Y para nuestra próxima clase podríamos estudiar, por ejemplo, no sé yo qué opinan ustedes, Hijo de Hombre. Sí, claro. Muy interesante. Hijo de Hombre de Roa Bastos, para mí, es de Roa Bastos, sí, por supuesto. una obra cumbre entre las cumbres que se han escrito en América Latina. Y podríamos muy bien hacerlo como un estudio tanto de la literatura como de la influencia que pudo no tener posteriormente en el Paraguay. Yo no creo que tuvo mucha influencia. Hijo de Hombre tuvo menos influencia que otros libros de él. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, en el Paraguay decís. En el Paraguay, en el Paraguay. No, en el Paraguay nada tuvo influencia, me parece. Es más, yo creo que más tuvo Casaxia después, ¿verdad? Casaxia tuvo más influencia en el Paraguay. Yo te puedo dar el nombre de un escritor que viene de Casaxia de manera directa, que es Guido Rodríguez Alcalá. Guido, claro, sí. Te puedo citar otro escritor que viene de manera muy directa, José Luis Pleyar. A la pucha, mira, ese es un grande. Bueno, es decir, yo creo que el libro Hijo de Hombre de Roa Bastos es un gran libro para ser estudiado en los términos latinoamericanos. El libro presenta un Paraguay que ya no existe. Pero piénsenlo bien, es una ventaja para la literatura tratar a una cultura como una cultura del pasado. Porque la cultura del pasado no tiene defensores. Tiene defensores literarios, pero no tiene defensores vivientes. Sí. Entonces, cuando uno lee Hijo de Hombre, uno estudia lo que fue el Paraguay. A mí, por razones de edad, me tocó conocer todavía un poco de eso cuando yo era chico, ¿verdad? Yo, entre mis experiencias personales, está dormir Carretahuipe hacia casa, etcétera, etcétera. Yo puedo decir, efectivamente, que esa sociedad no es hoy en día encontrable, hallable en el Paraguay. No está. No quiero decir que hubieran muerto sus valores, ni mucho menos. Creo que los valores de Hijo de Hombre son valores probablemente difíciles de juzgar fuera de la religión. Roa Bastos no era un hombre religioso y yo he hablado con él incluso sobre el tema. Y él no era un hombre religioso, pero los valores de él eran religiosos. Sí, no. Claro, los valores eran totalmente religiosos. Los valores de él eran los valores religiosos. Entonces, el Paraguay fue perdiendo su religiosidad a lo largo de, en mi opinión, desde Itaipú en adelante, ¿verdad? Fue perdiendo su cristianidad. Es una sociedad descristianizada. Sí, porque no hay que confundir
la peregrinación a Cacupé con el catolicismo. La peregrinación a Cacupé es un pacto con la intercesora de la divinidad. Yo le doy a la Virgen tanto y la Virgen me hace este favor. Pero no es seguir los 10 mandamientos, ni mucho menos. Sí. Entonces, el país religioso por antonomasia, que fue el Paraguay, pero por antonomasia, país de gran valor religioso, un pueblo profundamente religioso, un pueblo que te paraba un tipo del campo y te pedía la bendición en la calle. Claro. Ese país terminó. Sí. Ese país terminó. El país de los Caraí terminó. El país de la Cuñá Caraí, Opa, imagina. Opa. Jacobo, una pregunta. Mario, hola. No. Volviendo a trabajar nomás a la novela 100 años de soledad. Sí. Hablando un poquito de lo que está implícita en la obra, ¿verdad? El realismo mágico, las metáforas que existen dentro de la obra. Hablaste de lo real maravilloso. Sí. ¿Verdad? Esa conexión que existe con otras novelas también de Latinoamérica. Sí. Ahora yo quisiera hacerte una consulta acerca de esa reinterpretación que hace García Márquez a través del mito. Cómo él va recreando eso, cómo va explicando la panoplia, como se dice, en la reinterpretación del mito. No, él no explica el mito, él lo presenta. Explicar el mito es propio de un científico, de un culturalista. Un antropólogo explica un mito. Él no lo explica, él lo presenta. Lo recrea. Lo recrea literariamente al presentarlo. Al presentarlo lo recrea. Es una recreación del mito. Y en el libro abundan los mitos, abundan todos. Todos los que vos quieras están ahí. A cada paso vas a encontrar un mito. ¿Verdad? Por ejemplo, hablemos de un mito esencial en Macondo, en 100 años de soledad. Está vinculado con la religión, está vinculado con la magia, está vinculado con la poesía. Es el llamado mito del origen. Ya. ¿De dónde viene el hombre? La religión dice, viene de Dios y ha sido creado a su imagen y semejanza. Yo no conozco mejor definición que la que dice, ha sido creado a su imagen y semejanza. Como definición, ¿verdad? La definición de la religión. ¿De dónde viene el hombre? Vamos a la magia. ¿Qué te dice la magia? ¿De dónde viene el hombre? No sé. El hombre no explica, la magia no explica el origen del hombre. No explica, ¿no? No da ninguna explicación. Y la religión tiene la adhesión de la poesía generalmente en materia de origen del hombre. Pero la magia no explica el origen. Sin embargo, pero sin embargo explica el fin. Explica. Puede haber un fin mágico. El hombre puede morir como consecuencia de una operación de la magia. Pero no nace como consecuencia de una operación de la magia el hombre. Nacen los personajes míticos, tienen nacimientos increíbles, ¿verdad? Pero el hombre como tal, el origen del hombre, solamente la religión dice, ha sido creado a su imagen y semejanza de Dios. Ahora, yo puedo ir más allá y decir cómo ha sido creado el hombre por la ciencia. La ciencia no ofrece una imagen del origen del hombre. ¿Cuál es la imagen que ofrece la ciencia del origen del hombre? ¿Conocemos? ¿Cómo, Jacobo? Y la ciencia, ¿qué ciencia es la que trata del origen del hombre?
La genética. La biología. La genética, sí. La genética es parte de la biología en este caso. La antropología también puede ser. Pero no da un origen. ¿Cómo nace el hombre? Aparece. Darwin intenta decir que es una evolución de las especies. Hay una evolución que da origen al hombre y hay un eslabón perdido. Recordar la teoría de Darwin, ¿no? Pero fue un invento de él y no tuvo ninguna demostración científica. La ciencia ha olvidado el problema del origen del hombre porque no es un problema científico. No pueden llegar a entenderlo. Si yo tomo una célula y digo que de esta célula nace un hombre, yo tengo que reinventar la ciencia para explicar lo que estoy diciendo. No hay científico que lo haga. Es más, la física cuántica dice ahora que la biología es colaboración, no es competición, como decía Darwin. Mucho más cierto lo de la colaboración, sí. Es colaboración, todas las células colaboran entre sí, hay toda una sinergia. Eso es más científico que lo otro. Sí. Pero no es tampoco una explicación. No, es un intento de aproximación al problema. Aproximación. Vamos a tomar otro. Perdón. No conociste el libro Las claves simbólicas de García Márquez, de la autora Graciela Maturo. Hay un libro que se escribió acerca de las claves simbólicas de García Márquez. No conozco el libro. Con ese título no lo conozco. ¿Quién es el autor? Graciela Maturo. No lo conozco. Pero yo no conozco tantos libros que no tiene sentido ya hablar de los libros que no conozco. Antes de que cierre. Para la próxima clase, entonces, es la hora de Roabastos. De Roabastos, hijo de hombre. ¿Ustedes están de acuerdo con que hablemos sobre hijo de hombre de una manera profunda? Está muy bien, excelente. A mí me encanta. Claro, yo creo que es un libro que merece que lo toquemos en profundidad. Sí, excelente. Sí. Excelente. Yo te voy a hacer una pregunta, Jacobo. A ver si vos tenés este dato. Como dijiste, pues que 100 años de soledad fue a Buenos Aires y no en su primera su primer intento fracasó. Claro, fracasó. La siguiente editorial le apoyó. Claro, y cuándo, si vos recordás el dato nomás, ¿desde cuándo Elvio Romero estuvo en Losada como lector? Bueno, Elvio Romero, mira, vos sabés que nosotros éramos amigos, hasta cierto punto te puedo decir que en la medida en que dos toreros son amigos, éramos muy amigos con él en muchas cosas. Mira, Elvio Romero lo que a mí me contó fue lo siguiente. Él entra en el mundo editorial con una editorial del PC que se llamaba Lautaro. ¿Conoces? Lautaro, sí. Esa editorial fue la primera y que le publicó a él, no me acuerdo qué texto, ¿verdad? Pero un libro le publicó. Sí, y luego avanza hacia Losada, se presenta a Losada con, no me acuerdo qué original, y le publicaron. Sí. Y veían que ellos creían en Losada, por lo menos es lo que yo escuché, que ellos creían. Yo lo escuché a Marcos Paz decir esto, que ellos creían que había muchos paraguayos que podían leer la obra de él. Y yo no les dije nada, porque para mí el paraguayo en Buenos Aires no lee. Claro. Lee menos que en el Paraguay incluso, es decir, nada. Vos que estuviste allá en la embajada me podés apoyar, ¿verdad? Totalmente. Así mismo. Pero yo no dije una palabra cuando hablaron del tema, ¿verdad? Claro. Estaba él, estaba Paz, y otros funcionarios ahí de la editorial, y él comenzó a trabajar en esa editorial como traductor del portugués. Él traducía
Jorge Amado, las novelas de Amado, Jorge. sí, Sí. sí, sí. Y él trabajaba como corrector de pruebas, porque trabajaba también en un diario como corrector. Hacía de todo, ¿verdad? Y Sí, después se tuvo que emigrar a Brasil, y después yo lo conocí a él realmente cuando él volvió de Brasil. Él volvió de Brasil y volvió a Losada también. sí, Era sí. escritor, ¿sí? Y gracias a la editorial Losada, él tuvo una gran difusión, como todos los poetas que trabajaban con Losada, en la colección contemporánea. Se Sí, sí. difundía su obra en todas partes. Y bueno, Y él le yo me ayudó. alegro de que fueron así, ¿verdad? Me alegré de eso. El tema de hoy es mapa conceptual. ¿Quién La está ahí? capacidad procesa la información leída a través de la toma de apuntes. ¿Quién habla? Eso Está es filtrando ahí una exposición de afuera. una clase para alumnos de primaria. Ah, bueno. Mira, yo te estoy diciendo lo siguiente. Yo me alegré mucho de que él tuviera el éxito que tuvo, ¿verdad? Y en todas partes donde yo estuve, siempre lo recordaban los poetas de su generación. Lo recordaban amablemente. En Perú, en México, etcétera, lo recordaban amablemente. Y nada más. Pablo Neruda también. ¿Perdón? Muy amigo de Pablo Neruda. Bueno, yo eso de ser muy amigo, eso ya no me meto porque no lo conocí, ¿verdad? Eran amigos, evidentemente los conocían, se querían, se apreciaban, pero yo no me meto en la vida privada de nadie ahí. Yo me meto en la vida literaria de Luis Romero por mérito propio, no por Pablo Neruda ni nadie. Era reconocido como un poeta de valor. Eso creo Así yo. es. Sí, sí, así mismo es. Y no, lo que digo nomás es que él le publica a Roa, cuando fueron los 80 años cuando Roa cumplió 80 años y que fue allá a Buenos Aires, que yo estaba, en ese momento ya estaba como embajador, ahí, interino, Roa reconoce públicamente que su primera novela le publica, o sea, gracias al enlace que le hizo Elvio, ahí con Losada, fue publicada en Buenos Aires. El primer libro que él publicó allí fue un libro de cuentos que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese libro de cuentos que él publicó? Que no era llamado? El tren entre las hojas. El tren entre las hojas fue el primer libro de él que se publicó ahí. Sí. Y después publicó Hijo de Hombre, sí. Ya mucho después. Yo no era muy amigo de Roa Bastos, te consta vos, Alberto. Él venía a veces a la biblioteca, hablábamos 10, 15 minutos y chao, ¿verdad? No pasaba de ahí nuestra relación. Pero yo le reconozco un mérito inmenso autor, que es que escribió Hijo de Hombre. Un gran libro, un gran libro. Un gran libro. Ahora, yo pienso lo siguiente. Te vuelvo a decir lo que dije al comienzo, Mario, y a vos también, Alberto y Víctor, escúchenme. Todos ustedes, escúchenme. Que ya no exista una sociedad es una ventaja hoy para un escritor. Es muy cierto. En la época que él escribió el libro todavía existía. Un vestigio existía, pero existía. Era posible todavía encontrarse paraguayos de antes, ¿verdad? Había todavía paraguayos de Imaguaré. Hoy ya no hay más nadie. Eso terminó, ¿verdad? Entonces, ¿es así o no es así? Sí, así. Totalmente cierto. Sí, es una ventaja para el libro porque en este momento nosotros lo podemos estudiar al 100 años de soledad, como si fuera un libro que se escribió sobre Roma, sobre Atenas, sobre la Edad Media. Es un libro que nadie va a salir a negarnos nada, lo estudiamos atentamente, ¿verdad? Sí. Incluso tiene una parte que no sé si ustedes recuerdan, que llega al siglo XX todavía, la cuestión de los choferes del Chaco, ¿te acuerdas? Sí. La misión. ¿Te acuerdas que había algo todavía que es algo más cercano, digamos? Vamos a hablar un poco de la guerra del Chaco ahora.
La guerra del Chaco sucedió en el año 30 y tantos y terminó ahí también de años después, ¿verdad? De manera que hace ya más de 80 años que tenemos la guerra del Chaco. En Paraguay, en la época de la guerra del Chaco, no existe más. Yo cuando era niño, allá por 1940 y tantos, me sentaba generalmente ahí en la puerta de mi casa, miraba la calle, a mí me gustaba mucho mirar la calle siempre. Y yo veía pasar tipo que le faltaba una mano, le faltaba un brazo, tenía un parche en el ojo, un parche en la boca, tipo que le faltaba una pierna, que andaban con las muletas, todos los lisiados de la guerra. ¿Te acordás vos de esa época, Mario? Mira, yo no me acuerdo, pero Minache me impresiona lo que me contaste. Estoy contando de la época, la guerra del Chaco acababa de terminar, hacía 10 años, ¿verdad? No hacía ni 10 años que terminó la guerra. Y andaban toda esa gente por la calle, ¿verdad? Las víctimas de la guerra, ¿verdad? Los lisiados. Eran objeto de un respeto incondicional de parte de la gente. Así, ¿verdad? Nosotros, mira, nos educaban que en todos los casos cuando aparecía un lisiado, si íbamos en tranvía teníamos que darle el asiento como si fuera una persona menos, cederle siempre el asiento, ¿verdad? Todos teníamos un gran respeto hacia los lisiados de la guerra del Chaco. El Caraiguazú, que ya no existe. Eran los grandes señores de la época de la guerra, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Terminó ya, no, creo que hay uno o dos que todavía viven, que son gente que tiene 110 años, algo del estilo. Pero mira, sí. El país fue progresivamente denigrando los mandaba a la izquierda, los trataba de la peor manera, los ponía a cuidar coches, los ponía de todo, ¿verdad? Eran gente que estaba totalmente al margen, ¿verdad? Y llegó un momento en que yo no supe qué decirle al embajador Diven de Inglaterra. ¿Vos te acordás? Del gordo Diven. Sí, me acuerdo. Me dijo, Raúl, que le voy a contar algo que yo quedé muy impresionado. Los viejitos lisiados de la guerra estaban desfilando el día 14 de mayo, ¿verdad? Algo así. Dice, ¿cómo se hace desfilar a veteranos de la guerra ya viejos? Me dijo. Eso no tiene nombre, me dijo. Yo no voy a decir a nadie nada porque soy un diplomático, se lo digo a usted como ciudadano acá en este país. Yo, mire, ya estoy acostumbrado a todas estas cosas. Digo. Acá se hacen cosas increíbles, como hacer desfilar a lisiados. Y después ahí él me contó que había un lugar en Londres que me dio un nombre que ni me acuerdo cuál era, donde se reunieron varios de los grandes lisiados de la guerra, de la Segunda Guerra, y pasó en ese momento el primer ministro, la reina y la familia real, toditos le pasaron, desfilaron ellos delante de ellos. Seguro. ¿Por qué? Porque eran los héroes de Inglaterra. Claro, como debe ser. Como debe ser. Ahí, bueno, yo me callé y no dije más nada, pero acá es normal eso, ¿entendés? Acá poco a poco fueron destruyendo porque era el recuerdo de un pueblo valeroso como el pueblo paraguayo, que fue un pueblo valiente, que hizo frente a una guerra con muy pocas armas al comienzo, ¿eh? No tenía las armas necesarias, y con puro valor, aguerrido, ¿verdad? Se tiraba con machetes a las trincheras, ¿verdad? Era un gran pueblo guerrero. Sí. ¿Verdad? Bueno, en vez de enorgullecerse de esa gente, claro. Tenés ahí unos cuantos generales gordos, capitanes sí, el propio y qué sé yo. ¿Eh? El propio Eugenio Alejandrino Garay, que fue el héroe de Irendagüe. Tenía más de 70 años cuando se fue a Irendagüe. Sí. Cuando él hizo la marcha de Irendagüe. Tenía más de 70. Y después se va a Pinasco, tuvo que trabajar ahí de no sé qué cosa, y ahí él muere en Pinasco, pero trabajando precariamente. Y con toda seguridad. Ya habrá sido un hombre maravilloso, ¿verdad? Tuvo un final muy un ejemplo, digno, un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los romanos. ¿Verdad? Un ejemplo digno de figurar en la historia de los griegos y de los ro
que hemos tenido. Terminó la guerra, es como si no hubiera existido. Aparecen un montón de imbéciles que tenemos acá, que ni siquiera saben quién fue Estigarribia, ni quién fue esto, ni quién fue Franco, ni quién fue tal militar. No saben ellos. No saben. no les importa, están en Y otra. tampoco les importa. Y yo pienso que eso todo lo podemos encontrar en 100 años de soledad. Porque te lo digo, les digo a ustedes de vuelta, Alberto, escúchame bien lo que te voy a decir. No hay un libro que pinte mejor lo que fue el Paraguay de Maguare. El Paraguay de hoy. Un libro de ficción que pinte lo que fue el Paraguay. En el 2007 me acuerdo que salió una edición de la Real Academia Española. Yo voy a ver de dónde es la edición que yo tengo. Déjame ver un rato. ¿Qué tal, muchachos ahí? Bien. ¿Qué tal, Mario? Gusto saludarte. Bien. Igualmente. Después, ¿cuánto nos encontramos? Esta es la edición que yo tengo, no es de la academia. Te voy a explicar de dónde viene este libro. A ver, voy a fijarme. Yo ya he tenido ediciones de varios lugares de Hijo de Hombre, ¿verdad? Ya distribuí ese libro a varias gente, a varias personas. El libro es Del Bolsillo, se llama la editorial, y es muy conocida. Te voy a decir de dónde viene, es contemporánea. Esto fue un regalo que me hizo Mirta. Cuando salió este libro, Mirta Roa me entregó de regalo este libro a mí. Ahí está Roa. Sí. La Fundación Augusto Roa Basto, etc. Bueno, mira, Random House. Esa es la gran editorial, Random House. Una gran editorial. Sí. Yo tengo la editorial sudamericana. Yo tengo la editorial claro, yo creo que se editó, mira, de la literatura contemporánea. Para mí que se editó este libro en todo lo habido y por haber, en todas partes. Este me dio uno a mí y otro a la biblioteca, me acuerdo bien. Y el mío agarraron y llevaron y yo me quedé con él en la biblioteca por el momento, ¿verdad? No hay que prestar libros. Me llevaron ese libro. ¿Cuántos libros míos se fueron? ¿Te acordás vos? Yo dejaba todos mis libros ahí sobre el escritorio nomás. Y ahí algunos eran inteligentes. Eran rápidos, ¿eh? Eran rápidos los perros esos que venían ahí. Ahora, ojalá que para leer por lo menos. Ojalá lo hubieran leído. Ahora, Bastos, como era un escritor tan famoso, con Justicia, era famoso. El caso era que todos querían tener algo de él, ¿verdad? Seguramente. Ahora, yo voy a usar este libro, que es muy buen libro. Es un libro tal cual lo sacaba. Mira, no hay ninguna diferencia entre este y el que sacó al comienzo, etc. Son siempre los mismos libros, bien corregidos siempre por el autor. La prueba. Claro. Vamos a tocar este libro en la próxima lección. Está bien. Yo estoy de acuerdo. Mucho gusto. ¿Te parece bien? Es importante también hacer una relectura, releer los libros. Y vamos porque a veces uno se olvida de ciertos capítulos. Exactamente. Lo que pasa es que los libros están hechos para ser releídos. Exacto. Aquellos que valen la pena. Aquello que valen la pena. Lo que no vale la pena ya es una pérdida de tiempo leer la primera página, ¿verdad? Pero lo que vale la pena hay que tomarse el trabajo de una relectura y ahí recién comienza uno a opinar sobre eso. Mire, voy a leer algo yo de Hijo de Hombre para que tengamos una idea de lo que va a ser la próxima reunión nuestra. Dale. Le quiero leer una cosita muy elemental que para mí pinta el cuerpo entero al libro, Hijo de Hombre.
La llave de abajo tienen que habilitar. La llave que está abajo en la pieza tienen que habilitar. Mira esta escena ferroviaria que a mí me recuerda tanto al Paraguay de antes. En el andén nos esperaba ya la Damiana Dávalos con su crío. La Damiana Dávalos. No es Damiana Dávalos. La Damiana Dávalos. La Damiana. La Damiana, como se decía antes acá. Claro. El fulano era el Juan, el otro era la Damiana, así era, ¿verdad? En el andén nos esperaba ya la Damiana Dávalos con su crío, entre la gente que se iba aglomerando para la llegada del tren. La chipera comenzaba a trajinar con sus canastas repletas y las alojeras chapurreaban en sus puestos, fumando sus cigarros. En cuclillas, ante sus latas y cántaros de refresco, cubiertos de mosca y cabichuíes. A mí me encanta que le pongan cabichuíes, pero lo trae al castellano ya. María Rosa, la chipera chiflada de Carovení. Carovení está cerca de Villarrica. No sé si te ubicas. Bueno, vagaba con sus ojos, sonámbulos, llevando a horcajadas a su hija a la sombra del inmenso canasto vacío. ¿Vos te imaginas una mujer que le lleva a horcajadas a su hija a la sombra del inmenso canasto vacío? Los mellizos, ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Una imagen fascinante. Los mellizos Guiburú se fijaban de reojo en mis zapatos nuevos, comentaban entre ellos, se reían burlonamente y hacían correr su zafaduría entre la chiquilinada. Oían sus risas y silbidos, los inimitables bichos feos de los mellizos. Yo me hacía el desentendido, hinchándome despreciativo en mi ropa nueva, pero en el fondo lo envidiaba. Con gusto hubiera tirado el traje y los zapatones flamantes al medio de la trocha para juntarme de nuevo con ellos, quebrar trompos y jugar a las bolitas en el picabala y joyo o liarme a moquetes bajo los paraísos y las ovenias de la plazoleta. Es una descripción de lo que era el Paraguay de antes. Espectacular, fuera de serie, ¿no? Es una descripción completa de lo que era. Sí. Ya, eso que elegiste ahí para leer es realmente representativo. Es representativo de lo que era la vida cotidiana del Paraguay. Cotidiana. Totalmente, ¿verdad? Alrededor del tren, ¿verdad? Yo bien logrado. Está perfectamente logrado. Hay mucha poesía también en la obra de ese fue el éxito que él tuvo, el haber podido expresar la realidad. La novela es una mezcla de realidad y de símbolo. Él buscaba un símbolo que representase a la realidad y un símbolo que representase al deseo de un niño de quedarse libre y que estar ahí sin joder. Es ese. Eso de tirar toda la miércoles y seguir ahí en la joda, ¿verdad? Bueno, otro boludo no hubiera puesto eso, hubiera hecho todo un drama existencial con eso ahí. Muy bien descrito. Es así, hubiera hecho todo un drama existencial. Yo cuando comienzo a leer una novela y veo que el tipo dice, el personaje no sabía si le convenía en ese momento entrar o no entrar en la casa de fulana de tal, porque no estaba al corriente de cómo era la vida sentimental de fulana de tal. A mí ya se me terminó la gana de seguir leyendo. Claro. Se me terminó la gana de seguir leyendo. Claro, no está la curiosidad ahí puesta. Exacto. Una vez por haber dicho eso de una novela paraguaya casi me mataron. No digo la novela martinera. Casi me mataron. Y desde ese día tampoco yo quiero hacer crítica. Los perros no aceptan. No aceptan. No aceptan.
no aceptan, y así también les va a ver. A mí me preguntaron en México, en Cuba, en la Argentina 1000 veces, y vos fuiste testigo también más de una vez. Así es, sí. ¿Quiénes son los que se ocupan de la literatura del Paraguay como críticos, verdad? Para que ellos puedan entrar en contacto. Claro. Y no hay a quien dar, no hay nombres que dar. Eso es increíble. Y nos ocurre a los paraguayos nomás, ¿verdad? A nosotros y a nadie más. Mira, Bolivia tiene... Eso te iba a decir. Bolivia tiene 2 de los críticos más importantes. Eso te iba a decir, claro. Uno de poesía, que es un gran poeta, que es Adolfo Mitchell, y otro de prosa, que no me acuerdo ahora, que es un académico que es genial. Son buenísimos los tipos con sus críticas. Muy bueno. En Perú están llenos. Hay 200 profesores peruanos en Estados Unidos. 200. Mira. Nosotros no tenemos uno solo. Ahí estaba antes este muchacho, ¿cómo se llama? Rodríguez Alcalá Queto, que se jubiló y vino acá y después dejó todo al tacho, mano. ¿Verdad? Él estaba allá. Pero sí, no. No, pero ya. Yo creo que tenemos que generar hay una nueva generación. Vos sabés que yo alguna vez tendríamos que hablar de eso también, Jacob. No. Hay una nueva generación de jóvenes que se dedican a la literatura y estudiar un poco cómo enlazan con el resto, de dónde, porque hay un corte, pues, ¿verdad? Hay un corte, yo creo, de los grandes, y después hay un silencio de radio, y recién ahora están apareciendo algunos jóvenes que hacen literatura, mucho poesía, ¿verdad? Pero también en poesía hay algunos que prometen, en prosa no conozco. Sí, y ver un poco cómo es el enlace de ellos, cómo se nutrieron o no se nutrieron de los anteriores. Me parece que tendríamos que ver. Yo, mira, te digo que acabo de leer el Banco Itaú. Sacó claro que es comercial, ¿verdad? Pero tiene buenas asesoras y asesores el banco para trabajar en temas culturales en general, ¿verdad? Sí. Todas las artes, escultura, pintura, y sacó uno, hace poco me llegó, uno de literatura, dice, cómo comenzar a leer literatura paraguaya, dice. Sería para los jóvenes, supongo, ¿verdad? Y trae ahí algunas cositas que están bien y otras que no están tan bien, ¿verdad? Entonces, yo digo, yo quiero meterme un poco en esto y sugerirles, ¿verdad? Miren, acá se puede hacer así, se puede hacer mejor esto, así, etcétera, ¿verdad? Porque, o si no, quienes me enviaron a mí son personas que no son literatos ni nada, sino gente común que lee lo que encuentra. Entonces esa gente no va a tener criterio para decir, qué bueno, esto es así, hay que comenzar a leer a Barret, a Roa. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Barret aparece como un escritor paraguayo y para mí es un escritor paraguayo. Él escribió en el Paraguay sobre el Paraguay lo que nadie se animó a escribir, lo escribió. Claro, en esa época, más paraguayo que eso no puede haber, ¿verdad? Pero como él estuvo poco tiempo y después se fue y nunca más quiso saber del Paraguay, yo no sé qué es lo que puede quedar que no hubiera quedado ya en Roa Bastos, que no hubiera quedado en Elvio Romero y en otros escritores. Roa Bastos y Elvio Romero vienen de Barret. Claro. Él fue el padre de ellos. Así mismo. Y no hay duda de que fue el padre. Pero más allá de eso, yo ya no sé qué puedo decir de Barret.
Hay cosas de Barrett que yo no las puedo soportar incluso. A veces agarra el tipo y te dice cosas como que, mira, no corresponden. Unos artículos que él publicaba en los diarios de la época, y muy diferente de las denuncias terribles que él hizo. Es muy diferente. Donde él dice que no hay que mentir, compañero, no hay que ser mentiroso, señor. Diga la verdad de lo que pasa en el Paraguay. ¿A quién va dirigido ese artículo? A un mentiroso. Es perder el tiempo. Yo toda la vida sostuve que dirigirse a un mentiroso para decirle no mienta es perder el tiempo. Él lo único que sabe hacer es mentir. Entonces, un escritor en serio, a lo largo de 4.000 años de literatura, nunca se dirigió a un mentiroso. ¡Nunca! Nunca se dirigió a un mentiroso. Qué detalle ese, ¿eh? Qué buen Nunca. detalle. Yo no conozco un escritor en serio que se hubiera dirigido a un mentiroso. Y cuando yo descubrí eso, yo critiqué eso y me dijeron que yo no la entendía a Barrett. ¿Por qué? Porque defendía ciegamente lo que no se puede defender ciegamente. Él tenía una manera de pensar que era muy jesucristiana y muy anarquista, que era redentorista. Él quería redimir al mentiroso y convertirlo en un hombre que diga la verdad. ¿Qué escritor hace eso? Lo primero que hace un escritor es decir, es un mentiroso de mierda. Permítame citar estas mentiras de mierda que este señor decía. ¿Cómo no? Es lo que hace un escritor. Claro. Entonces él escribe, no mintáis, hermanos. Al mentir os engañáis vosotros a vosotros mismos. Mentira. El mentiroso miente porque saca ventaja de eso. Claro. Y bueno, cuando vos le haces una crítica a Barrett desde ese punto de vista, ya no hay mucho que discutir. Leónidas Borghini en Buenos Aires me dijo, pero ¿lo leíste realmente? ¿Dónde está el texto? Yo te puedo dar la fuente exacta una vez que vuelva a Asunción y se lo mande. Y me dijo, no puedo creer que un hombre tan inteligente y tan fantástico como Barrett hubiera escrito ese artículo digno de mejor trascendencia. No mintáis, es un artículo imposible de creer que Barrett firmó, me dijo. Y ahí hay, como también es imposible de creer que, ¿cómo se llama? Que Roa Bastos hubiera firmado el artículo Stroessner y Perón un solo la poesía esa. El poema. Don Rocky, me están confirmando de que la transmisión está por terminar. Bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a quedar para el próximo jueves con Hijo de Hombre. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto, de acuerdo, Jacobo. Y muchas gracias, Che. Súper interesante. Muchas gracias por venir ustedes aquí y les deseo una feliz fin de semana a todos. Alberto, un abrazo. Muchas gracias. José, los dos José, porque a los dos José le hago el mismo saludo. Muy bien. Saludos a los amigos. Víctor, yo voy a ir cerrando ya, ¿verdad? Sí, señor, cerrando mañana. Nos vemos el jueves próximo. Dale, no se pierdan. Abrazo. Chao, igualmente. Chao, Jacobo.